que el día de hoy pues vamos a hacer el cierre desde PIT Matemáticas de ese proyecto sobre el desarrollo de nuestra casa sostenible y económica con las diferentes especificaciones que se han venido dando el día en el transcurso de estos trimestres. ¿Listo? Para terminar, pues vamos a ver un tema muy interesante sobre la estructura de nuestra casa, ya para terminar, listo, de pronto para que nos quede claro, porque algunos me han hecho mucho la pregunta con respecto a eso. Con respecto a cuál, profe, puede ser la estructura de nuestra casa, cómo yo puedo hacer para que de pronto mi casa no se mueva mucho, si tenga una estabilidad, pues hoy vamos a ver algo con respecto a eso. Y para empezar, pues voy a hacerles una preguntita, a ver, de pronto, para que vayamos respondiéndola y podamos tener claridad sobre ello, porque sí he visto muchas maquetas que les hace falta ese puntico, ¿sí? Que es muy importante en una casa tanto real como la que nosotros estamos haciendo en forma de maqueta. Yo les pregunto, en una casa real y también en una casa de maqueta, ¿cuál es la parte que le da como esa estabilidad, ¿sí? Para que de pronto en el momento de un sismo o de pronto para que tenga una resistencia y podamos hacer más pisos digamos, siempre se hace un piso, dos pisos, tres pisos, que depende de que la casa tenga una buena estabilidad y pueda desarrollarse esos diferentes construcciones. Que también nosotros vimos un tipo de planos donde nos decían exactamente dónde estaban ubicadas esas condiciones para que tuviera una resistencia y pudiera resistir de pronto un sismo y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver que ya por acá veo levantadas varias manitos. Rojas Anderson, ¿de qué crees que depende eso? Profe, pues eso depende de las bases y de las columnas. Si la casa tiene hartas columnas y bien hechas, va a resistir montarle hasta un cuarto piso. En cambio, si tiene muy malas columnas y muy malas bases, por ahí un segundo piso va a resistir porque si le ponen un tercero, ya la casa va a quedar en peligro. Bueno, nos dice eso. Vamos a seguir por acá que vi varias manitos levantadas. También veo la manito de Darwin Mota. ¿Tú qué crees que de qué depende esa resistencia que también le llamamos sismoresistencia en algunos casos? Esto, profe, yo considero que pues algo también importante es el terreno, en la parte donde uno hace la casa. Sí, también tiene que ver un poco ahí el terreno. Bueno, creo que veía otra manito levantada, pero creo que la bajaron. Bueno, veo que las personas que nos hablaron tienen claro de qué depende esa resistencia, ¿cierto? Y que de qué depende que de pronto las paredes tengan una estabilidad, ¿cierto? Porque, digamos, si yo no hago ese trabajo de la mejor forma, pues como les pasó a algunos en las maquetas, pues las paredes van a comenzar a moverse para todo lado, ¿sí? Y si les van a colocar un techo a la casa, pues peor, ¿cierto? Se va a hundir un poco o se van a comenzar a caer las paredes, ¿cierto? Tanto en la maqueta como en la vida real, como nos dijeron los compañeros, debo tener en cuenta, primero, el terreno donde va a estar ubicada nuestra casa, tanto en la maqueta como en la vida real, ¿cierto? Porque digamos, si yo tengo una maqueta o un terreno también en la vida real, pues debe estar plano, ¿cierto? Que tenga una estabilidad y que sea plano, ¿cierto? ¿Qué significa que esté plano? Pues que si hay de pronto unas, digamos así, rocas o algunas circunstancias que hace que el terreno no sea plano, pues es lo primero que debemos analizar y obviamente corregir, ¿cierto? Y obviamente en el terreno también hacen estudios del suelo, qué tan resistente es el suelo, cuál es el tipo de suelo que hay ahí en ese terreno para determinar si deben corregir, es sacar toda esa tierra y agregar otra que es más resistente para ello. Y obviamente, como nos decía el compañero, que la casa tenga unas buenas bases, que ahorita vamos a ver un video, de pronto no entiende, para los que no entendemos qué es una base, y también tener en cuenta las columnas de esa casa.
Obviamente, tanto en la maqueta como en el desarrollo de nuestra casa ya de forma real, pues debe ser unas columnas que me ayuden a qué, tanto a sostener las paredes y a obviamente darle estabilidad a mi casa y que yo pueda hacer una construcción adecuada. Vamos a ver ahorita, ya teniendo en cuenta eso que ya de pronto lo tenemos un poco más claro, voy a mostrarles un video de pronto cómo se hace la construcción de una casa, de las bases, de las vigas, dónde está, cómo debe ser el terreno para que tenga una buena estabilidad, pero eso mismo que van a ver ahí, que lo hacen, digamos, a escala, porque lo hacen de forma pequeña, eso mismo lo hacen en la vida real para que tengamos en cuenta cuál es todo el trabajo. A veces es donde más se demora la construcción de una casa y es donde más toman trabajo, porque todo depende de eso, del terreno, de las bases y de las columnas. Ya luego que hacen eso ya es más fácil porque solo es colocar los ladrillos, pintar y hacerle las adecuaciones requeridas, pero a veces es donde más tarda una construcción. Y voy a mostrarles un video donde nos muestran cómo lo realizan, pero ahí obviamente lo hacen a escala en una maqueta, pero así mismo como lo hacen ahí, lo hacen en tamaño real, ¿listo? Para que de pronto nos quede claro y le demos la importancia a eso, porque en las maquetas no le dimos mucha importancia a la resistencia de nuestras casas y por eso, pum, a algunas ya se les cayeron las paredes, algunas ya no les pudieron colocar el techo porque se cayeron y todo ese tipo de circunstancias, ¿listo? Denme un momentico, les comparto el video para que nos quede claro. Y lo importante que es ese trabajo de las columnas, del terreno y de las bases que nos dijeron. Muy bien, a los apuntes que nos dieron, veo que ahí la tienen clara y ojalá a todos nos haya quedado claro. Bueno. Bueno, creo que ahí ya todos están viendo el video, ¿cierto? Si en algún momento lo dejan de ver o lo dejan de escuchar, me avisan, porque me avisan ya cuando de pronto el video se ha acabado. No hay ninguno. ¿Listo? Bueno, sí, vamos a ir viendo el video. ¿Ya? Ah, sí. Bueno, hay pregunta clave que quería hacerles. ¿Ustedes piensan que esos agujeros para qué son? Eso ahí que están abriendo, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, yo veo acá levantada la manito de Osman. Pues esos agujeros los hace para meter las columnas y que sean más resistentes. Sí, bien, bien. Veo la manito levantada de Cortés. ¿Para qué crees que son esos agujeros? Bueno, que bajaron todos la manito. Profe, Dale, dale, Cortés. Bueno, esos agujeros que están haciendo ahí son las llamadas bases, ¿sí? ¿Por qué son la base? Porque es, como dicen ustedes, ahí van a estar las columnas, pero para que tengan una mayor resistencia y puedan de pronto construir
una casa de pronto con más pisos, pues la base le va a ayudar para que ahí esté la columna y pueda tener mayor resistencia. A eso es lo que nosotros le llamamos bases de la casa. Y ahorita van a ver el proceso que desarrollan ahí en esos agujeros, que son muy importantes. Y si ve el tipo de terreno, acá nos hacen como una visualización de que el terreno debe ser de ese color de la arena o de la tierra, no sé cómo se llamará ahí, porque cuando la arena o la tierra es muy negra, o esa tierra que es café, que ve que cuando hacen derrumbes en las carreteras es la primera que se cae, ese tipo de terreno no es muy bueno para la construcción de casas cuando van a ser muy grandes. Por eso ellos sacan toda esa tierra como negra y colocan este tipo de arena de este color, porque es más resistente y va a ayudar a que tenga más resistencia la casa, ¿sí? Por eso todo es muy importante, el estudio del suelo, la construcción de las bases, ¿sí? Que de pronto nosotros no tuvimos en cuenta para la construcción de nuestra maqueta y por eso, pum, se cayeron las paredes porque ni un palito o algo le colocamos para que resistiera el peso. Bueno, este video quería que lo viéramos como para cerrar, porque pronto no lo tuvimos muy en cuenta la estructura inicial de la casa para que tuviera su resistencia. Bueno, quiero escuchar a dos personitas de pronto que nos hagan un recuento de lo que vimos o qué importancia cree que tiene ese trabajo. ¿Sí? ¿Qué claridad nos dejó este video con respecto a eso que debemos hacer al inicio de toda casa o al inicio de una maqueta? ¿Sí? Porque también debemos tener claro ese tipo de cosas. Vamos con Darwin Mota, dale Darwin. Esto, profe, pues yo pues considero pues que lo más importante para uno comenzar es una casa, saber uno en cuáles partes va a colocar la columna y en cuáles partes lo va a hacer. Ya que pues por lo tanto las columnas sirven para que la casa tenga una mejor estabilidad al momento de que pase algún sismo, algún terremoto, incluso más cosas. Listo, muy bien. Eso que nos dice Darwin es muy interesante porque para eso nosotros vimos un tipo de plano que se llama el plano estructural, ¿cierto? Que es donde nos dice, bueno, dónde van a ubicar las columnas, dónde van a ubicar
las bases, ¿cierto? Cuáles van a ser las dimensiones de esas columnas, porque ahorita vamos a ver eso, porque ahorita les van a preguntar cuáles van a ser esas dimensiones de esas bases, de esas columnas, y cuál va a ser el volumen de esas columnas, ¿sí? Porque yo necesito saber cuál es el volumen de esas columnas, porque necesito saber el espacio que ocupan. Bueno, antes de seguir con eso, vamos con Osman, que tiene levantadita la mano. Bueno, creo que no escuchamos a Osman, entonces vamos a seguir. ¿Cierto? Bueno, ya teniendo en cuenta la importancia que tienen nuestras columnas, que tienen la importancia que tienen las bases de esas estructuras, ¿cierto? Yo quiero saber, si yo les preguntara, en este caso, ¿de qué forma o cuál es la forma de las columnas que ustedes habitualmente han visto? Porque hay diferentes formas o cuerpos geométricos que vemos en esas columnas. A ver, por ejemplo, no sé si las veamos de formas de un cubo o de qué tipo de forma tienen las columnas. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, vamos con Osman, que ahora está levantando la manito de nuevo. Osman, ¿de qué forma vemos las columnas? Profe, casi todas las columnas son rectangulares o circulares. ¿O qué? O como círculos, profe. O como círculo. Bueno, esa forma que son cuadradas, bueno, él dice rectangulares o circulares, pero la forma en sí, ¿cómo se llamará esa forma? Que es, parece un rectángulo, sí, porque tiene como sus caras son rectangulares, pero ya al formar ese cuerpo geométrico, ¿cómo se llama? Y lo mismo, si son como circulares, ese cuerpo, por ejemplo, yo estoy en la biblioteca y las que están acá son de como forma circular, pero ese cuerpo geométrico que se forma ahí, ¿cómo se llama? Cilíndrico. Muy bien. Ese cuerpo parece, cuando parece como circular, es como un cilindro. Vamos a dibujarlo por acá. Voy a mostrar en la pizarra y les voy a mostrar algo con respecto a eso. Muy bien, allá era donde queríamos llegar. Con respecto a eso, ya sabemos que las formas pueden ser. Esa que nos dice Osman que es como un circular es de forma cilíndrica, o esas que tienen como las caras rectangulares que ya la hemos visto son un paralelepípedo o un prisma rectangular. ¿Listo? En este caso vamos a enfocarnos un poco a las que tienen forma de cilindro. Voy a tratar de dibujarlas acá lo mejor posible. No la hagamos tan... Listo, vamos a tratar de dibujarlas acá lo mejor posible. Bien, digamos que esa es una columna de una casa, de un lugar que tiene forma de cilindro, ¿cierto? Es lo primero que debemos tener en cuenta, que esto es un cilindro. Pregunta clave ahí para eso. Estas que son las bases de este cilindro, ¿qué forma tienen? Esos que pinté de rojo, por decirlo. ¿Cómo? Pero le subo el volumen que le veo. Circulares. Muy bien. Yo sé que esas formas que están ahí son de forma circular. Entonces yo sé que el cilindro siempre va a tener unas bases que son de forma circular, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, en un círculo siempre va a haber una lineacita que nosotros podemos subir.
desde el centro hasta un extremo de ese círculo, de esa circunferencia. Eso que yo dibujé ahí, esa línea que comienza en el centro del círculo y llega hasta uno de los extremos, ¿cómo lo llamamos en el círculo? Entonces, ¿cómo llamamos eso? A ver, ¿alguien recuerda cómo se llama esa línea que empieza desde el centro de la circunferencia hasta un extremo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Ninguno recuerda eso de por allá de años anteriores? ¿Cómo se llamará esa línea que empieza? Mejor dicho, ahí la dibujé. Bueno, no me quedó tan en el centro, pero comienza en el centro de la circunferencia y llega a uno de los extremos. ¿Ninguno recuerda cómo se llama? Esto, profe, si no estoy mal, creo que es un segmento. No. Mejor dicho, le voy a dibujar acá otra circunferencia a ver si lo vemos mejor. Esta es la circunferencia que está ahí dibujada acá, pero acá la voy a hacer un poco más grande. Yo voy a dibujar desde el centro de la circunferencia hasta un extremo una línea, pues bueno, sí, es un segmento de recta, pero ese segmento en la circunferencia o esa distancia desde el centro a un extremo de la circunferencia, ¿cómo lo llamamos? ¿Un radio? Muy bien, por allá alguien nos dice que este pedacito, a este tipo, a esa distancia la vamos a llamar el radio, ¿cierto? Que digamos en este caso vamos a decir que el radio de esa columna es más o menos como 3 metros. Bueno, no, digamos que 2 metros, no seamos tan exagerados. Bien. Ya sé que el radio en este caso va a medir 2 metros, ¿sí? Que es este mismo de acá. Ahora, yo les pregunto, si ese es el radio, ¿alguien recuerda cuál es el diámetro de esa circunferencia o dónde ubico el diámetro de la circunferencia? A lo largo, profe. ¿Cómo así a lo largo? En el punto hacia arriba y hacia abajo. Bueno, yo creo lo que le entiendo es algo así, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ese sería el diámetro. ¿Cuál es la diferencia entre el radio y el diámetro? Que el radio empieza desde el centro de la circunferencia y llega hasta un extremo. ¿Qué pasa con el diámetro? Que lo vamos a representar con la D mayúscula, con la D minúscula, perdón. ¿Qué pasa con el diámetro? Que el diámetro empieza desde un extremo de la circunferencia, pasa por el centro, pero vuelve y llega al otro extremo, que es lo que estamos viendo acá. Paren oreja a lo que les voy a decir. Si yo les digo, el diámetro es el doble del radio, ustedes ¿cuánto dirían que vale el diámetro ahí? 4. 4. Muy bien, porque el diámetro es el doble del radio, ¿cierto? Entonces, si el radio mide 2, pues yo sé que el diámetro va a medir 4, porque sería el doble, ¿cierto? Porque es el doble el radio, digo, el diámetro es el doble del radio. Ahora, pregunta clave, otra cosa ya como saliendo, otro ejemplo. Si yo les diera lo contrario, si yo les dijera, por ejemplo, el diámetro vale 10 metros, ¿yo podría decir cuánto vale el radio, teniendo en cuenta eso? 5. 5, ¿cierto? Muy bien. Yo sé que en este caso, pues el radio valdría 5, porque sería como lo contrario, ¿cierto? El radio es la mitad del diámetro. Como dijimos ahorita, el diámetro es el doble del radio, ¿cierto? Pues el radio va a ser la mitad del diámetro, ¿listo? ¿Claro ahí lo que llevamos hasta ahorita o alguna duda? Claro, profe. Bien. Entonces ya sabemos, vamos a decir que este radio de este círculo, que es la base de este cilindro, tiene una medida de 2 metros, ¿cierto?
Esto que yo voy a señalar acá, ¿cómo lo llamamos? Esta medida de acá, desde el piso a lo más alto, ¿cómo lo llamamos ahí? ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿La qué? Altura. Muy bien, esa sería la altura. ¿Sí? Digamos que en este caso la altura más o menos sean unos 5 metros. ¿Cierto? ¿Cierto? Unos 5 metros ahí la altura. Ya teniendo yo esas medidas, yo podría calcular el volumen de ese cilindro. ¿Qué es el volumen? Pues todo el espacio que ocupa ese cuerpo. Yo con ese volumen, ¿qué podría determinar? Pues ya con el volumen yo podría determinar cuánto sería la cantidad de material que necesito, ¿cierto? ¿Cuál sería la cantidad de pronto de espacio que necesito, ¿cierto? Y obviamente estas medidas que yo le estoy colocando ahí a esta columna de forma cilíndrica, pues son las medidas que yo voy a colocar en el plano para cuando vayan a construir, pues lo hagan con esa forma y obviamente pues optimicen el espacio, ¿cierto? ¿Cómo yo calculo el volumen de este cilindro? La fórmula es la siguiente. El volumen de ese cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? ¿Sí? Esa es la fórmula para yo calcular el volumen de ese cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. Yo les pregunto, ustedes algunos dirán, profe, ¿y qué es eso de pi? Pues pi es un número. Y yo les pregunto, ¿a cuánto equivale el valor de pi? 3,14. Exacto, bueno, yo lo podría aproximar ahí a 3,14 porque en sí pi es un número no periódico infinito, perdón. Pero yo para estos ejercicios los aproximo a que pi siempre lo vamos a tener el valor de 3,14. ¿Cierto? Y ya tengo todo lo que necesito, porque acá me dicen, necesito a pi, pues ya sé que pi vale 3,14, necesito el radio, pues ya sé que el radio vale 2 metros, y necesito la altura, pues ya sé cuánto es la altura, pues son 5 metros. A ver, ¿alguien se atrevería a decirme cuánto entonces es el volumen de ese cilindro? Bueno, teniendo en cuenta esas medidas. A ver, alguien que nos ayude a ver cuánto nos daría el volumen de ese cilindro y cómo lo calcularíamos. Bueno, alguien, no sé si Osman, veo la manito levantada de Osman, no sé si ya no sabe cuánto es el volumen teniendo en cuenta la fórmula y las medidas. Profe, el volumen es 62,8. 62,8. Muy bien, Osman. Metros Vamos a ver. cuadrados. Bueno, ahorita les voy a decir algo sobre lo que me dijo ahorita de metros cuadrados. Vamos a ver si de verdad son metros cuadrados, porque les voy a dar claridad sobre qué pasa en el volumen con la unidad de medida, ¿cierto? Entonces vamos a hacer para que todos entendamos de dónde salió ese 62,8. Entonces ya sé que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Ya sé que pi cuánto vale, pues ya sé que pi vale 3, me quedó muy chiquito, 3,14, ¿cierto? Por, ya sé que el radio en este caso vale 2, entonces eso me quedarían 2 metros, bueno, dejémoslo solo 2 al cuadrado, ¿cierto? Por la altura, que en este caso es 5, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta? Que hay dos multiplicaciones, pero entre medio de esas multiplicaciones hay una potenciación. Yo lo primero que debo hacer es la potencia. Si yo hago primero las multiplicaciones, pues por obvias razones me va a quedar incorrecto. Primero hago la potencia, pues ¿cuál es la potencia que debo hacer? Pues en este caso sería 2 elevado a la 2.
Que eso ya lo debemos tener claro porque lo hemos visto todo el año. Yo sé que 2 elevado a la 2 es hacer 2 por 2, que en este caso es 4 porque debo multiplicar 2 veces la base, ¿cierto? Entonces sigamos, entonces acá me quedaría 3,14, ¿cierto? Por, pues ya sé que 2 elevado a la 2, eso me va a dar 4 por 5, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Pues ya las multiplicaciones, pues yo puedo ir haciéndolas cada dos números. Entonces esto me quedaría 3,14, que es como la más difícil de hacer por el decimal, pero yo puedo primero multiplicar esto. 4 por 5, pues en este caso 4 por 5, eso me va a dar 20, ¿cierto? Alguien que nos recuerde, por favor, cómo yo puedo realizar esa multiplicación de un decimal por un número entero, que sería Profe, se le 3,14. quita la coma y se hace normal. Y al Exacto. final se le rueda la coma 2 veces. Muy bien. Yo lo debo hacer, lo primero que va a hacer es quitar la coma, lo hago sin la coma y después agrego pues los decimales que tiene ese número. Entonces, si yo le quito la coma a 3,14, pues eso me va a quedar 314, ¿cierto? Pero 314 lo voy a multiplicar por 20, ¿cierto? Hago esa multiplicación, pues 0 por 4, 0, 0 por 1, 0, 0 por 3, 0. Después sería 4, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, ¿cierto? Sumamos eso, entonces eso me daría 0, acá debo sumar, daría 0, esto daría 8, esto daría 2 y esto daría 6, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta ahora para ubicar la coma? Que este número tenía dos decimales. ¿Por qué dos decimales? Porque son los números que están a la derecha de la coma. En este caso, pues tiene dos decimales, pues yo al resultado también le ubico dos decimales. Y me daría, pues eso me daría que es 6,80. Pero ya este cero que está a la derecha de la coma y no hay más números después, ya no hay necesidad de colocarlo, pero es válido. Yo podría colocar 62,8 o 62,80 y los dos son válidos porque es el mismo resultado, ¿listo? Entonces yo ya sé que el volumen es 62,8, pero son metros. Pero yo debo tener en cuenta algo muy importante acá, que cuando yo realizo esto, ya cuando es el volumen, la unidad de medida me queda elevado a la 3 o me queda elevado al cubo. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque ahí yo puedo diferenciar si es el volumen, si es la área o si es el perímetro. ¿Por qué? El volumen, la unidad de medida, acuérdese que es la unidad de medida la que queda elevada a la 3, porque a veces me elevan a la 3, es el número. Si yo le coloco acá, voy a colocarlo acá, el elevado a la 3 acá, eso ya significa que me quedó mal el resultado. Lo que queda elevado a la 3 es la unidad de medida, que en este caso son los metros, ¿cierto? ¿Por qué? El volumen siempre es la unidad de medida, me queda elevado a la 3 o al cubo, y ahí ya sé cómo hacer, cómo diferenciarlo. Ya sé que el área, la unidad de medida me va a quedar elevado a la ¿qué? A ver, ¿quién recuerda el área, la unidad de medida, cómo me queda elevada? Al cuadrado, muy bien, que queda elevado a la 2. Y cuando es el perímetro, pues queda elevado a la 1, es decir, que no le colocamos el numerito ahí a la unidad de medida, ¿cierto? Y así yo diferencio el volumen del área del perímetro. El volumen siempre la unidad de medida me va a quedar elevado a la 3, el área siempre me va a quedar elevado a la 2 y el perímetro pues elevado a la 1 o no se coloca ahí el exponente porque está elevado a la 1, ¿cierto? Y de esa forma pues yo calculo el volumen de un cilindro. No sé si de pronto hay alguien tenga alguna duda de cómo calcular el volumen del cilindro. O claro ahí. Bueno.
Como veo que no hay preguntas, pues supongo que todos tienen claro y todos les quedó bien, clarito el tema, ¿cierto? Entonces voy a borrar este y voy a poner dos más a ver cómo nos quedaría entonces el volumen de esos dos cilindros que les voy a colocar a continuación. Voy a borrar acá, voy a dibujar uno por acá. Bueno, en este me dan la medida. Siempre, casi siempre me van a dar las mismas medidas, ¿cierto? Bueno, acá me dicen que el radio, voy a escribirlo acá al ladito, que el radio de este círculo, que es la base del cilindro, mide 3 metros, ¿sí? Y me dicen que la altura de este cilindro, espera que me torcí, que la altura de este cilindro es 6 metros. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? ¿Listo? Alguien que nos ayude con ese. Y voy a poner otro acá. Voy a dibujarlo por acá. Profe, la del primer cilindro es 113,04 metros cuadrados. Voy a escribirlo por acá. ¿Cuánto le dio? 113 Sí, señor, 113,04 metros cuadrados. metros cúbicos. Acuerde que es. Eso. Bien. Y vamos a hacer otro acá para que de pronto alguien diferente nos diga el resultado. Sí, vamos a poner por acá. Vamos a escribir que el radio de este tiene una medida de 5 metros y que este tiene una altura de 10 metros. ¿Listo? De 10 metros. A ver, ¿cuál sería el volumen de ese otro? A ver. Ese da 314 metros cúbicos. Pero cerrado los 314. Sí, señor. 314 metros cúbicos. Bueno, pregunta clave. ¿A todos les dio lo mismo o les dio algo diferente a alguno? Bueno, ¿qué debo tener en cuenta para hacer estos ejercicios? Pues la fórmula, ¿no? Pues que ya sé que la fórmula es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Bueno, vamos a esperar un momento a ver si a todos les dio lo mismo, de pronto a alguien le dio diferente esos dos resultados de eso, el volumen de esos dos cilindros. O si a todos les dio lo mismo. ¿Listo? Bueno, no escucho a los demás. ¿Qué pasó? ¿Les dio lo mismo? ¿No les dio lo mismo? ¿Les dio otra cosa? ¿Qué pasó? ¿Les dio lo mismo? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a para que a todos nos quede claro, ¿cierto? Entonces Profe, vamos a ¿toca hacer... hoy para sustentar? No, hoy no estamos sustentando guías porque estamos en PIT. Estamos en PIT matemáticas. Bueno, vamos a hacer el volumen acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, ya sé que pi es 3,14. Deme un momentico, muchachos.
Bueno, sigamos acá. Bueno, me perdí dónde iba. Bueno, 3,14, cierto que ya sé que pi siempre va a valer 3,14 por el radio, pero ya sé que el radio en este caso va a valer 3. Pues me quedaría 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por la altura, que en este caso pues ya sé que la altura es 6. Pregunta clave para todos. ¿Qué debo hacer primero en este caso? Resolver la potenciación. Muy bien, debo primero resolver la potencia, ¿cierto? Entonces debo seguir. Es 3,14 por 3 elevado a la 2, pero yo sé que 3 elevado a la 2, ¿cuánto me da? 6. 6. 6, ¿seguros que da 6? No me hagan, mejor dicho, doler la cabeza. ¿Cuánto me da 3 elevado a la 2? 9. ¿Por qué 9? Y eso lo hemos visto y revisto y recontravisto. Yo sé que el exponente acá es 2. Este exponente me dice cuántas veces debo multiplicar la base. Pues en este caso el exponente me dice que debo multiplicar 2 veces la base. Entonces lo que yo hago es que la base, ¿quién es? Pues el 3. Entonces hago 3 por 3, que en este caso daría 9. Todavía me siguen cometiendo el mismo error de hacer 3 por 2, 6. Eso está mal. 3 elevado a la 2, eso me da 9, porque el exponente me dice cuántas veces debo multiplicar la base, y eso ya lo debo tener claro, porque eso lo hemos visto bastantes ocasiones, ese mismo proceso. Pues ya sé que acá me da 9 por la altura, que en este caso es 6, ¿cierto? ¿Cuál sería la forma más rápida de hacerlo? Pues hago 3,14. Primero multiplico los dos números enteros, que en este caso va a ser 9 por 6. ¿Cuánto me daría 9 por 6? 54. Muy bien, eso me daría 54. Y pues, ¿qué me faltaría hacer? Pues hago la multiplicación 3,14 por 54, ¿cierto? Que en este caso, pues a mí me dio diferente. A mí me dio 169,56. Creo que todos se habían equivocado entonces en la potencia. A mí me dio 169,56. No sé si a alguien le dio eso o no les había dado eso. Sí, creo que ese es el resultado. Entonces, si yo multiplico 3,14 por 54, eso me da 169,56. Ya sé que son metros cúbicos, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? La potencia, porque ya me di cuenta que todos cayeron en el error de la potencia. ¿Listo? Claro, ha ido de pronto alguna duda del error ahí que de pronto cometieron. Claro, profe. Listo, bien. Ahora vamos a hacer el otro. Bueno, sigamos acá. Bueno, y vamos a calcular el volumen del otro. A ver. Entonces, si da esto, cambio el resultado. ¿Qué dicen ustedes? Cambio el Cambió. resultado, profe. ¿Cuánto daría entonces ahora, ya teniendo en cuenta la potencia realizada de forma correcta? 85 metros cúbicos. ¿Cuánto, Mota? Es que no te escuché. 85. ¿Cuánto es que no te escucho el primer número? ¿600? 700, profe. 785, creo que le escuché. ¿O estoy equivocado?
Bueno, vamos a ver cuál es el resultado correcto. Vuelvo y aplico la misma fórmula. Pi por radio al cuadrado por la altura, ¿cierto? Vuelvo y hago lo mismo. Ya sé que pi ya es 3,14 por el radio, que en este caso es 5 al cuadrado, por la altura, que en este caso es 10. Ya sé que lo primero que debo hacer es la potencia. Entonces hagamos la potencia. Entonces ya sé que el volumen va a ser igual a 3,14 por, ¿cuánto me daría 5 al cuadrado? 25. Muy bien, 25, porque sería 5 por 5, 25, ¿cierto? Por 10. Bueno, en este caso no me va a demorar mucho. Si yo hiciera todas esas multiplicaciones, eso me da que es 785 metros cúbicos, ¿cierto? Y ahí ya quedaría el volumen de ello. ¿Listo? Bueno, voy a dejar hasta ahí porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué necesito que me envíen? ¿Qué es la evidencia que necesito que me envíen? Yo ahorita les voy a enviar unos ejercicios sobre el volumen del cilindro. Me van a enviar evidencia de eso, ¿sí? De esa actividad del volumen de los cilindros. Y me van a enviar el video explicando la maqueta que hicieron de la casa, pero que necesito que me expliquen para mí PIN matemática, que me expliquen cuáles son las medidas de esa casa, cuál fue el área de esa casa, las medidas de las habitaciones y el área y el perímetro de las habitaciones, teniendo en cuenta la escala que utilizaron, ¿sí? Eso es lo que necesito que me envíen ahora, ¿sí? Que me envíen la evidencia de los ejercicios que les voy a enviar del volumen del cilindro, el video donde me expliquen la maqueta de la casa, pero van a hacer énfasis en las medidas del ancho y el largo, es decir, del frente y el fondo, el área y el perímetro del terreno, las medidas de cada habitación y el área y el perímetro de cada habitación, que es lo que yo les expliqué y le hicimos énfasis desde PIN Matemáticas. ¿Claro lo que me necesito que me envíen? Sí, señor. Listo, muy bien. Bueno, ya para terminar vamos a colocar las camaritas. Vamos a colocar las camaritas para tomar la evidencia de los que asistieron el día de hoy. Por favor, todavía no se retiren, porque si se retiran y no he tomado ni la foto, pues quedarían con la falla. Después dicen, profe, pero yo estuve allá, pero no, se salió antes de tiempo. Listo, ténganlas ahí un momentico. Listo, si quieren ya pueden quitar la camarita, si no hay duda nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien y aprovechen el tiempo. Chao, que estén bien. Chao, profesor, que Dios la bendiga. Chao, que estén muy bien.